historia. Bueno, los números de Milei siempre hay que tomarlos con pinza, pero es verdad que bajaron 2,5 puntos del PBI de impuestos, sobre todo al dejar de cobrar el impuesto de bienes personales. Esto, a su vez, también es la plata que dejaron de pagarle a otros sectores más necesitados, ¿sí? Porque por un lado bajaron impuestos, pero también recortaron incluso sectores necesitados, los que mencionamos siempre, jubilados, discapacitados. Esta cuenta es la cuenta que hace el gobierno y la verdad ahora el gobierno puede decir, sí, ¿sabe qué? Mira, la gente aprobó esto. La aprobó, nos votaron por el 40% y vamos a seguir haciendo más de lo mismo porque para esto no votaron. Ahora sí el gobierno tiene claramente un cheque en blanco, porque si en aquel momento, en el 2023, uno podía decir, bueno, nadie te votó para que le cortes las pensiones a los discapacitados. Bueno, ahora sí, ya se sabe quién es Milei, qué es lo que hace y aún así haciendo lo que hizo, que muchos tanto hemos criticado, el 40% del electorado lo votó. Pero al margen de eso, ¿cómo cuánto influirá el voto en la situación económica? Porque hay que tener en cuenta, también lo dijimos muchas veces, que la crisis política indudable que hubo en el gobierno, que provocó el salvataje de Donald Trump con plata y con respaldo político, fue producto del plan económico de Milei, que estalló por los aires al no acumular reserva. ¿Eso cambia con la elección o los problemas siguen existiendo? Le voy a preguntar a Hernán Lecher, que es amigo de la casa y es economista. ¿Qué viste de ayer a hoy? Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rolo? Buenos días. Bueno, hoy el mercado, una fiesta absoluta. El dólar hasta ahora está en 1.003. Espera que te confirme, el 3.45. Es decir, una baja 1.430, dicen las pantallas acá. No, dólar Banco Nación, 1.330, 1.380. Mira. Claro. Y de hecho, bueno, el dato del o sea que ya dólar Scott Bessent está ganando plata porque compró a 1.380. ¿Quién? Scott Bessent, ¿o no? Sí, de hecho, hoy la consultora 1816 publicó que en promedio, porque hizo varias compras, y varias compras en la última semana o en la semana pasada, así que le da en promedio 1.412. Estima que a un dólar de 1.300, un poco más bajo de lo que está hoy, pero que me anima a aseverar que con este dólar gana unos 200 millones de dólares, efectivamente. Pero tiene que comprarlos. No te la pierdas, tendría que campeón. comprarlo, está eso en caso de un ejercicio hipotético, pero si los comprase ese no sería el tipo de cambio, naturalmente. Pero bueno, lo cierto es que si tuviese que cotizar la inversión sería finalmente eso. Bueno, a ver, lo que preveíamos ayer con el resultado electoral, vos tenías en la previa de la elección, el mercado descontaba otro resultado electoral, quizás incluso con una sobrereacción de ese otro resultado electoral, porque tanto Milei como sobre todo Trump habían atado la suerte justamente a una buena elección. Y si la elección no era muy buena, y las encuestas en general daban eso para el gobierno, bueno, desaparecían estos pulmotores que, como vos bien decías, el esquema cambiario había ido inyectando progresivamente. Hoy se dio vuelta la taba absolutamente, y entonces empiezan a aparecer varios planteos o dudas que puede preguntarse en todo caso y preguntarnos el equipo económico qué va a hacer hacia adelante. La primera cuestión es el riesgo país, con la suba del equity y el de los bonos y demás, está mostrando valores del orden de los 600 puntos. Empieza a aparecer nuevamente, lo anticipábamos ayer, la posibilidad de que vos rolees la deuda. Es decir, que ni siquiera Estados Unidos te ponga la guita. Uh-huh. La posibilidad de refinanciar la deuda, sí. Claro, porque toda esta lógica, Milei planteaba una lógica en términos teóricos, uno podría decir, puede funcionar, que ¿cuál era? Con los dólares que tenemos podremos funcionar. Lo que necesitamos es que la gente no saque la plata ni nadie se la quiera llevar. Uh-huh. Bueno, es el escenario que tenés hoy lunes. Bien, todo el mundo inyecta dólares, va, así la cosa. Está bien, pero buena parte de la economía quedó empantanada por el dólar barato. Y si marchás un esquema de dólar barato, quiere decir que el parate industrial va a ser peor, va a haber más importaciones. Vamos a la economía real, más allá de los mercados. Pero eso se da por descontado. Yo en algún momento dije, si este era el resultado electoral y el tipo de cambio se va a estos niveles, 1.340, en enero estamos todos en Brasil. Claro.
tomando caipirinha, haciendo reuniones de la oficina, pero en Brasil, porque no tiene ningún sentido estar acá. Sí, efectivamente es así. ¿Y Acá cuánto aguanta? Porque ahí se abre otra vez el enigma de los 90. ¿Cuánto aguanta esa lógica de vivir del importado y la plata dulce? Para ser preciso, acá se le abre un panorama al gobierno, que es que vamos a ver qué hace, y yo te doy además mi opinión, pero ¿cuál es? Bueno, de repente podría inyectar pesos y tratar de sostener el tipo de cambio un poco más alto. Yo, de hecho, hubiese hecho eso. ¿Para qué? Bueno, para que no se me aprecie demasiado, porque había logrado un tipo de cambio real multilateral más o menos competitivo. Me permite comprar dólares, acumulo dólares y ordeno el frente externo. La otra opción es que yo me cargue en buena medida aquellos que apostaron contra la banda, ¿bien? Y los haga perder plata, saque la liquidez y entonces básicamente el tipo de cambio se vaya hacia abajo, pero me impide comprar dólares y me aprecia mucho el tipo de cambio. No sé cuál de las dos va a ser, tiendo a pensar que Milei va a querer hacer la segunda, porque siempre dije que Milei siempre soñó con ese esquema. Claro. Pero dicen que la idea es... Pero pará, no me contestaste la pregunta. ¿Qué pasa con las industrias? ¿Qué pasa con las exportaciones? La respuesta es la que diste vos, no hay opción. Vos con un dólar de 1.340... Vivan las importaciones, sigamos comprando cosas, no sigamos comprando cosas chinas por Shein, y el festival de las importaciones. Mira, ¿cómo sería el éxito en esta circunstancia? El gobierno logra un tipo de cambio bajo con carry, bla, 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 con dólares que se inyectan, todo fiesta para el mercado, fantástico. Con eso yo te bajo la inflación y te bajo la tasa de interés. No quizás en esta semana, pero te la termino bajando. Fantástico. Si bajo la tasa de interés debería reactivarse el crédito y con eso crecer la economía. Ahora, en la práctica crecer la economía significa que produzcas algo más y contrates a alguien. Esa parte puede fallar. Es que, ¿cómo vas a crecer la economía para importar cosas? Pero sí, por eso te digo, crédito, producir es difícil con este dólar. Pero Hernán, claro. A ver, si tomas un crédito es para comprarte un auto Nissan que ahora es importado, digamos. Claro. Sí. Pero hay una cuestión que es que el propio Morgan Stanley había dicho, si le va bien, un dólar a 1.700, si le va, así saca más de 40 puntos, un dólar de 700, entre 35 y 40, 1.800, 2.000, y si saca menos de 30 se va del 2.000 para cualquier lado. A ver, si ellos dicen en ese momento que esperaban un dólar de 1.700 y les parecía razonable porque eso le iba a permitir comprar dólares para pagar la deuda que tiene que pagar 5.000 palos en enero, digamos, si sigue con el dólar bajo y haciendo el carry trade y no comprando un dólar, me parece que parte de este apoyo que tenga sobre los bonos y las acciones se le va a volver a caer. Bueno, es un día de fiesta hoy, no sé por qué vos estamos todos festejando. No, porque porque uno puede pensar en comprar bonos, pero a la vez se supone que le van a tener que buscar cierta sustentabilidad, que al revés le daría, me parece, yo creo que van a ser estos días, muchos decían antes de la elección, que sea como sea, el gobierno iba a tratar de mantener el dólar bajo durante octubre para no tener que pagar el dólar futuro que lanzó. Amigos, sí, dólar futuro y dólar link se le da. Por eso, ahí van a recuperar un montón de guita, pero después me parece que les conviene aprovechar. La semana pasada Caputo dijo, me siento muy cómodo con un dólar de 1.500, si lo vuelve a bajar a 1.330 es raro. Por eso yo digo que todavía no está saldado esa cuestión. Efectivamente, hoy estamos a 27, mañana cierran en buena medida los futuros y demás. Vamos a ver qué sucede esta semana y cómo sigue la política hacia adelante, porque la pregunta de si la cuestión cambiaria o el esquema de bandas, si así como está planteado y demás, lo vas a sostener o lo vas a modificar, sigue teniendo vigencia, ¿no? Hoy, de hecho, 1816 volví a poner un cuadrito que nosotros publicamos con CEPA hace algún tiempo. La meta de diciembre del Fondo Monetario Internacional la estás incumpliendo en estos momentos por 8.500 millones de dólares. Claro. Es una cifra importante. Claro que no, pero pueden festejar que baje el dólar y ahí comprar reservas. No, que es lo que va lo que dice Cero es así, digamos. El problema es que así, si yo dejo que se aprecie, porque ahora está todo fantástico, no hay otra razón, no hay otra
otro recorrido que no sea el de la apreciación y todos los quilombos que habíamos tenido antes, y tarde o temprano tienen vencimiento. Lo que pasa es que uno también puede decir, bueno, pero pará, que con el resultado electoral se le abrió una ventana para hacer, por ejemplo, o dejar el tipo de cambio más alto, y incluso hasta que tenga un efecto sobre precio, y acabo de ganar la elección, ¿qué me van a decir? Yo haría eso, pero bueno, no sé qué quiere hacer el gobierno porque, insisto, siempre pensé que Milei tenía en su cabeza un esquema más parecido al de los 90, donde la industria está de más y donde nos conviene a todos ir a hacer cualquier cosa afuera, ¿no? Claro, pero bueno, en la década de los 90 eso tardó bastante tiempo en estallar, ¿no? Claro, ahí hay que detenerse, ¿no? Porque hasta acá lo que hubo fueron 18.000 empresas cerradas, 235.000 empleos que se perdieron. Hay que ver si esto cambia con el nuevo esquema de cambiario, o el nuevo modelo económico, con las reformas laborales. Hay que ver si eso cambia realmente. Bueno, a mí no me da ningún indicio de que vaya a ser así. Recién hice un poco cómo son los pasos, ¿no? Bueno, una vez que baje la tasa de interés, entonces luego debería reactivarse la economía. El problema que vos tenés, medido en uno de los indicadores que salió hace una semana atrás, las familias incumpliendo casi en el orden del 7% de las obligaciones que tiene, multiplicándose por 3 ese incumplimiento desde respecto de los niveles históricos. Está bien, cuando me baja la tasa es probable que tenga mejor performance en el cumplimiento, pero eso es bastante relativo, porque si yo no tengo sueldo, o porque mi sueldo se cayó y se sepultó, lo que necesito es que se recupere el poder adquisitivo. A mí me da la impresión que la reforma laboral, porque es una copia, al menos en lo que plantean, de lo que sucede en los 90 y demás, difícilmente mejore el salario en términos reales. Así que en el mediano plazo yo no veo indicios de que vaya a mejorar. Claro, y tampoco hay mucho clima pro empresa. ¿Para qué vas a tomar un crédito si no hay consumo por ahora? Bueno, por eso, si baja la tasa, se supone que yo, como es barato, tomaría un crédito para adelantar algún consumo. Pero eso es de una parte minoritaria de la sociedad que te diría a lo sumo el 20%, que es el que tiene capacidad de ahorro. El resto te toma un crédito para pagarte la luz. Claro. Y ese crédito para pagar la luz tiene un techo que ya se cubrió, que ya tomé un crédito para pagar la luz. No voy a tomar otro porque tengo que pagar el anterior y no puedo. Así que lo que el gobierno sueña más técnicamente es que crezca la demanda de dinero vía crédito. Y esa demanda de dinero tiene un techo, para mi forma de ver, porque por el magro ingreso que tiene la sociedad. Por eso, pero bueno, estamos hablando en el mediano plazo, en el medio pueden pasar cosas y hacer cosas. Hay que ver, también en el medio Estados Unidos nos ayuda. Yo lo discutía con muchos colegas que me decían, bueno, después de la elección, si le van bien, mal, incluso si le va bien, van a pedirle que acumule dólares. Bueno, no sé, a Estados Unidos le interesa que nosotros estemos apreciados, ¿eh? Sí, claro. Ahí son socios con Milei, ¿no es? Sí, no porque es lo que le interesa son cosas sobre las cuales, minerales, energía y cereales, que la Argentina tiene ventajas competitivas y ahí no importa la apreciación de la divisa. Claro, exactamente. Con lo cual, digo, puede pasar cualquiera de estas cosas que estamos mencionando, pero yo no veo a Estados Unidos desesperado porque la Argentina acumule dólares y en todo caso, si Besen se quiere ir, tenga las divisas para poder salir, ¿no? Sí. Hernán, te agradezco el contacto, te mando un abrazo. Abrazo grande. Hernán Lecher, economista. Splendid 9.